Profesor, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Recibo un caluroso abrazo afectuoso de mi parte. Este es el video correspondiente a la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, el cual eh, precisamente conlleva el desenlace, precisamente una muerte que vendría siendo la del mismísimo Neo. Una película excelentemente realizada, una gran actuación como siempre de Robin Williams, que al parecer en muchos personajes es el mismo personaje. Este, pero una película de una gran trama. Este, y bueno, pues para empezar, creo que en una de las primeras escenas, el papá empieza por imponer una visión, ¿no? Este, por imponer una visión a Neil acerca de lo que se tiene que hacer, las expectativas que yo tengo de ti. Y vemos como Neil, pues obviamente a final de cuentas eso le va a hacer eh, tomar la decisión de suicidarse. Pero bueno, pues a final de cuentas hay una imposición al principio. Siempre creo que en los grupos puede desarrollarse, no digo que siempre, pero se puede desarrollar el que llegas y piensas que todos van a hablar el mismo idioma que tú y tú vas a intentar imponer las ideas. Este, Ahora, y bueno, como la película dice, a final de cuentas, la imposición siempre va a tener como consecuencias nefastas, ¿no? La analogía de la fotografía y la muerte se me hace muy, muy padre, ¿no? El Carpe Diem, cómo les enseña el Carpe Diem, el Seize the Day. Uh, pues yo creo que es precisamente una de las cosas que más me llamó la atención de la película. Es, hablando del Seize the Day, me gustó mucho la actitud de esta adolescente de uno de los chavos, no me acuerdo cómo se llama, eh, de cómo intenta hablarle a una chica y cuando él a final de cuentas le habla, no está tan, o sea, de hecho al principio no lo pela, pero el tipo no está feliz porque le haya dicho algo, o sea, a final de cuentas está feliz por lo que él hizo, dice, bueno, a final de cuentas le hablé, y eso es lo que lo llenaba. Eh, una de las, del, le dice, ese es el problema, he estado esperando todo este tiempo, y a final de cuentas una de las cosas que yo reboto en mí es precisamente cómo nosotros vamos dejando a un lado la oportunidad de seize the day, ¿no? de aprovechar el día, de aprovechar la vida, ¿no? Y yo creo que es precisamente en el no esperar o no hacer las cosas por buscar un resultado, sino porque ese es el que somos, simplemente, o sea, por ser fiel a nosotros mismos y dejar de posponer las cosas por algún miedo, pues a final de cuentas ese es el miedo. ¿Por qué? Porque siempre creo que eh, está muy ligado nuestro pensamiento de éxito, de acción-éxito, cuando debería ser acción por fidelidad a nosotros mismos, ¿no? Eh, Al final de cuentas al tipo le sale muy bien, pero obviamente sabiendo encontrar lo romántico de lo que podría ser Hollywood, pero creo que tiene ya es un punto importante, o sea, es dejar de aplazar las cosas y empezar a preocuparte por vivir y por aprovechar el día, no bajo la línea posmoderna de vive el momento, haz lo que quieras, cumple, o sea, es hacer las cosas bien, uh, desde el corazón, prepararlas bien desde el corazón. Apasionarse, ¿no? Y realizar aquello que lo apasiona. Entonces, por ahí, como el mismo profesor va rompiendo reglas de protocolo que muchas veces existen en los grupos. Estos, esta, estos protocolos, ¿cómo estás? Bien, y tú también. Y cómo el profesor empieza a romper los esquemas y los moldes y les dice rip it out, o sea, rompan la página, arránquenla y tírenla, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas les desestructura su manera de aprender y por medio de una serie de experiencias y conocimientos significativos los va llevando al punto que realmente era la materia, que era el pensamiento crítico, ¿no? Este, pero no es a través de la academia, de la lectura como tal, sino es
a través de experiencias significativas, de algo que les llene, de algo que se acuerden, de algo que involucre toda su persona y no nada más su intelecto. Les dice, ustedes volverán a pensar por ustedes mismos, ¿no? Que a final de cuentas es lo que quería la materia. Lo logra el tipo tanto que logra poder entablar una conversación entre padre e hijo, que al final de cuentas el padre termina por imponerse y el hijo suicidándose. Pero aquí el punto es cómo la creatividad inspira y cómo la creatividad puede eh, ser productor de interés, de conocimiento y de experiencias significativas, ¿no? El poema del gato no se trata de castigar. O sea, hay un joven, hay un alumno que les encarga un poema y lo tienen que leer enfrente de la clase y hay un alumno que se quiere pasar de listo y empieza a recitar un poema que termina en 2 líneas y que habla de un gato. Y le dice, lo confronta el profesor de que él está hecho para hablar de un gato, o sea, él está para cosas más grandes, ¿no? Y al tipo le cae el 20, ¿por qué? Porque no lo reprime, no va al hachazo, sino que lo comprende y desde la comprensión lo aborda y lo acompaña en 2, 3 interacciones, ¿no? Hay un tiempo para todo, se vuelve a reafirmar en la película. Le dice, pero solo los hombres podrán ser libres en sus sueños, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que son dos cosas. Una es la manera en cómo generamos el aprendizaje en nosotros mismos, en el grupo. Y el segundo es el manejo de los conflictos. Cómo para que deje de haber experiencias, o perdóneme, resultados mortales o prácticamente hirientes, es precisamente saber cómo dialogar, cómo saber plantear las cosas, cómo no imponer, y eso se lo enseña el profesor cuando hacen esta broma de que Dios le está hablando al director enfrente de todo. Y le dice, es que a final de cuentas no puedes llegar así, o sea, hay tiempo para todo, hay tiempo para apretar y hay tiempo para relajarse. Y dice, y este no era el momento para hacer eso, dice. Y creo que es muy, muy, es muy cierto, ¿no? Es muy, muy, muy cierto. El conflicto se aborda de una manera, a final de cuentas, muy destructiva. El profesor maneja el conflicto de manera muy, muy, muy positiva. Entonces, a final de cuentas, pues la película habla, siento yo, que de esos dos grandes casos, ¿no? De la cuestión esta del manejo del conflicto. De este lado tenemos como la, la llama, ¿no? De la experiencia, pero a final de cuentas es necesario, ¿no? Como de repente darle otro repasón y poder tener las herramientas válidas o básicas para poder entablar un diálogo, ¿no? Y poder llegar a un acuerdo. A final de cuentas la muerte de Neil es una combinación entre el no te escucho, te impongo y tu vida no tiene sentido y yo te digo cuál es tu sentido, ¿no? A final de cuentas creo que de eso se trata la muerte de Neil. El tipo ya no aguantaba. Se dice que el suicida no es porque quiera aumentarse el dolor, sino porque quiere acabar con él y ya no, que está tan desesperado que, que una de las opciones es suicidarse. Otra de las cosas es que no vas a inspirar a todo el mundo, o sea, cuando el tipo se despide en la clase, todos se paran arriba del pupitre y hay raza que se queda muy campante, sentado. Y lo que yo puedo observar es que a final de cuentas, eh, no es necesaria la agresión, no es necesaria la burla, la mofa, para poder resaltar en un grupo, sino que es necesario simplemente el buen trabajo, la buena actitud, la actitud como apacible, y eso va tomando frutos muy, 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 muy tangibles, ¿no?
A final de cuentas no estamos atrapados. No, el, el suicidio no puede ser parte de nuestro vocabulario, de nuestra vida. Y al final, y sí a poder irse acercando cada vez más a quién soy yo. Yo pienso que eso va a traer resultados muy positivos, ¿no? El ser creativo inspira. Profesor, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo y espero sea de su agrado mi comentario.